La caja de cartón estaba sola en el callejón helado, enterrada bajo la nieve y garabateada con una aterradora advertencia en tinta roja. «Perro loco, no abras. Te matará». Dentro, temblando en la oscuridad, había una criatura que el mundo había desechado y abandonada para congelarse en el frío glacial. Pero cuando un marín solitario finalmente levantó la tapa, no encontró ningún monstruo. Encontró un alma rota que eventualmente le salvaría la vida, en formas que nadie podría predecir. Lo que sucederá a continuación te romperá el corazón y lo volverá a unir, más fuerte que antes. Antes de comenzar, dime desde dónde estás mirando. Deja tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que nadie está demasiado destrozado para ser amado, presiona el botón de suscripción, porque esta historia podría restaurar tu fe en los milagros. El viento que azotó el lago Michigan esa noche no solo sopló, sino que mordió. Fue una ráfaga cruel y helada que arrasó las avenidas de Chicago, llevando consigo la punzante arena del aguanieve y la promesa de una noche larga e implacable. Las farolas parpadeaban contra la creciente oscuridad gris, proyectando una noche larga e implacable. Las farolas parpadeaban contra la creciente oscuridad gris, proyectando sombras largas y temblorosas sobre el pavimento del distrito industrial. Elias Thorne estaba junto a la pesada valla metálica del centro de rescate Last Post. Su aliento formaba nubes blancas ante él. Era un hombre hecho de ángulos duros y silencio. 55 años de edad. Aunque las líneas grabadas alrededor de sus ojos sugerían había vivido una docena de vidas más. Llevaba una chaqueta de campaña de color verde oliva descolorida que se había visto mejor décadas, y favoreció su pierna izquierda, cambiando su peso para aliviar el dolor sordo y metálico en su rodilla. Un recuerdo permanente de una carretera polvorienta en Fallujah. Se subió el cuello de la chaqueta, sus dedos callosos tanteando ligeramente con la cremallera rígida. El centro de rescate estaba en silencio detrás de él. Los perros fueron alimentados y acostados. Hacia abajo, el hormigón corre limpio con una manguera. Era hora de volver a una casa vacía que olía a viejo. Café y silencio. Elías cogió el candado de la puerta, y el frío acero le mordió la piel. La cerró con un clic y el sonido resonó como un disparo en el callejón vacío. Se giró para irse. Sus botas crujieron sobre la fina capa de aguanieve congelado, que cubría el asfalto. Fue entonces cuando lo vio. Estaba a la sombra del contenedor de basura, justo fuera del perímetro de sus luces. Una caja. No era raro encontrar basura aquí. El viento a menudo arrastraba escombros hacia las esquinas del edificio. Periódicos, envoltorios de comida rápida, los detritos de una ciudad ocupada. Pero esto fue diferente. Era una gran caja de cartón para electrodomésticos, pesada y empapada por el aguanieve. Estaba colocado de lleno, deliberadamente, como si lo hubieran colocado allí con intención. Elías hizo una pausa. El marín que había en él, la parte que realmente nunca se retiraba, escaneó el área. El callejón estaba vacío. Ninguna luz trasera se desvanece en la distancia. Sin pasos, solo el viento aullando a través de las líneas eléctricas de arriba. Caminó hacia la caja, su cojera más pronunciada por el frío. Se filtró en sus articulaciones. Al acercarse vio que el cartón estaba hundido y el fondo oscuro por la humedad. Había estado allí durante horas, absorbiendo el aguanieve helado. Entonces, el haz de luz de la farola alcanzó la parte superior de la caja. Elías se quedó helado. Alguien había escrito en la tapa. Las palabras estaban garabateadas con un marcador rojo grueso y furioso, y la tinta sangraba sobre el cartón mojado como una herida abierta. El mensaje era crudo, frenético e imposible de ignorar. Perro rabioso, no abras. Te matará. Elías se quedó mirando las palabras. El viento volvió a soplar, haciendo sonar las solapas de la caja, pero el objeto en sí permaneció inquietantemente inmóvil. Su primer instinto fue procedimental. Llama al control de animales, sugirió una voz en su cabeza. Si es un rabioso animal, un perro de pelea o algo realmente peligroso, no tienes el equipo contigo. Estás cansado. Te duele la pierna. Vete a casa, artillero. Buscó en su bolsillo su teléfono, su pulgar flotando sobre la pantalla. Pero no marcó. Volvió a mirar la caja. Se sentó allí, aislado. Volvió a mirar la caja. Estaba allí, aislado. Desechado como basura. Un recuerdo, espontáneo y agudo, surgió en su pecho. Recordó la sensación de un avión de transporte, el ruido, el calor y la sociedad que no sabía cómo desenvolverlo. Sabía lo que se sentía cuando alguien lo miraba con miedo,
cuando la gente cruzaba la calle para evitarlo, la mirada en sus ojos. Miró de nuevo las letras rojas. «Te matará. La gente miente». Elías murmuró al callejón vacío. Su voz era ronca. No estaba acostumbrada a hablar en voz alta cuando no había nadie cerca. Puso el teléfono lejos. No podía dejarlo, no con este frío. Si había un monstruo allí, hacía mucho frío. Muerte. Y si no era un monstruo, bueno. Elías sabía un par de cosas sobre cómo ser etiquetado incorrectamente. Él regresó a la puerta, la abrió con una maldición y recuperó una linterna resistente y un andador de roble macizo popalo que guardaba junto a la puerta. No se agarró al poste. Todavía no. Quería ver lo que estaba lidiando. Al regresar al callejón, Elías se acercó al palco con práctica precaución. Él se movió hacia un lado, asegurándose de no estar parado directamente frente a la abertura. Si algo se abalanzó, quería el ángulo. Respiraba constantemente, su ritmo cardíaco estaba controlado, una disciplina forjada en fuego. La caja estaba en silencio, sin gruñidos ni rasguños. Solo la quietud, húmeda y pesada de algo esperando morir. «Está bien», dijo Elías suavemente, su voz firme pero baja. «Veamos qué tan malo eres». Extendió el palo de roble y utilizó la punta para enganchar el borde de la solapa de cartón empapada. El cartón estaba blando y amenazaba con romperse. Aplicó un poco más de presión y giró el tapa abierta. Se preparó. Esperaba un gruñido. Esperaba el destello de los dientes, la embestida de un pitbull entrenado para la violencia, o quizás la lucha caótica de un mapache rabioso. Él apretó su agarre en el palo, listo para defenderse, listo para volver a cerrar la tapa. Encendió la linterna y dirigió el haz hacia la oscura caverna de la caja. La luz atravesó las sombras. Elías parpadeó. La tensión en sus hombros no disminuyó. Se hizo añicos. No había ningún monstruo. No hubo ningún asesino. Acurrucado en el rincón más alejado de la caja, presionado tan fuerte contra el cartón mojado que parecía como si estuviera tratando de fusionarse con él, era un cachorro. Era un pastor alemán, de unos 4 o 5 meses. Pero estaba tan demacrado que sus costillas parecían los peldaños de una escalera rota debajo de su enmarañado pelaje negro y tostado. Estaba temblando. No fueron los escalofríos del frío, aunque estaba ciertamente helado. Fue una sacudida violenta y convulsiva de terror absoluto. El cachorro no se abalanzó. No ladró. Cuando la luz lo alcanzó, no mostró los dientes. En cambio, se estremeció. Él apretó, cerró los ojos y agachó la cabeza, tapándose la nariz con las patas como si esperara un golpe. Cabeza gacha, tapándose la nariz con las patas como si esperara un golpe. Se hizo pequeño, apretando sus largas y desgarbadas piernas, tratando de desaparecer. Elías sintió que el aire salía de sus pulmones. Bajó el palo lentamente. Su mano temblaba levemente, no por el frío, sino por una repentina y candente oleada de ira. No al perro, sino a la persona que había escrito ese mensaje. La advertencia en la caja prometía asesinato. La criatura que estaba dentro suplicaba clemencia sin emitir ningún sonido. «Oye», susurró Elías. La grava en su voz se suavizó hasta convertirse en algo parecido a arena. La oreja del cachorro se movió. Era una gran oreja triangular, demasiado grande para su cabeza hambrienta. Abrió un ojo. Era marrón, ancho y lleno de un líquido. Tristeza devastadora. No había agresión en esa mirada. Solo hubo una súplica vacía y exhausta. El perro abrió la boca, pero no salió ningún ladrido. Solo un gemido seco y fracturado. Fue el sonido de un espíritu que había sido reducido a polvo. Elías miró fijamente a la peligrosa bestia. Él vio el camino. Los huesos de la cadera del perro sobresalían. Vio la suciedad adherida al pelaje y vio la forma en que el cachorro lo miró. No como un objetivo, sino como un dios que tenía el poder de la vida y la muerte. La nieve comenzó a caer con más fuerza, espolvoreando de blanco el interior de la caja. El cachorro se estremeció violentamente, sus dientes charlando. Elías dejó caer el palo. Resonó contra el asfalto, un sonido áspero que hizo que el cachorro saltara y se acurrucara aún más. «No eres un asesino», dijo Elías, con la voz espesa por una emoción que no se había permitido sentir en años. Se agachó, ignorando los gritos de dolor en su rodilla mala. «Eres solo un bebé». Miró el marcador rojo en la solapa. «Una última vez. ¿Te matará?» «Sí»,
pensó Elías, mirando a la criatura destrozada que temblaba. En el aguanieve. Podría matarme. Podría romperme el corazón. Pero Elías sabía que no se marcharía. No pudo. La caja ya no era basura. Fue una misión. La transición del frío cortante del callejón al calor estéril de la clínica fue un shock para los sentidos. Elías cerró de una patada la pesada puerta de acero detrás de él, cortando el aullido del viento, dejando solo el zumbido de las luces fluorescentes y su propia respiración entrecortada. Llevaba la empapada caja de electrodomésticos con sombría determinación, ignorando la brusca protesta de su rodilla lastimada. Caja con una determinación sombría, ignorando la fuerte protesta de su rodilla lastimada. El cartón se estaba desintegrando en su agarre, el fondo hundiéndose peligrosamente bajo el peso del aterrorizado vida en el interior. Pasó por alto las perreras y fue directamente a la sala de examen principal, levantando la caja sobre la mesa de acero inoxidable con un ruido sordo húmedo. «Artillero, ¿eres tú?», pensé. «Te fuiste hace una hora». La doctora Sarah Miller salió de ella. Oficina, limpiando sus gafas con el dobladillo de su blusa médica. Ella era la veterinaria principal del refugio, una mujer de unos 30 años con el pelo recogido hacia atrás y un moño perpetuamente desordenado, y ojos que había visto demasiado sufrimiento como para sorprenderse fácilmente. Era eficiente y mordaz cuando necesitaba ser, pero poseía una reserva de paciencia que Elías muchas veces envidiaba. «Lo hice», gruñó Elías, sin mirar hacia arriba mientras comenzaba a quitarse las solapas empapadas de la caja. Regresó. «Encontré un paquete». Sara se acercó, su comportamiento casual desapareciendo en el momento en que vio el marcador rojo garabateado en la tapa. «Te matará». Ella no lo hizo, jadeó, pero su postura se puso rígida. Cogió el armario y sacó un par de pantalones gruesos y guantes de manipulación reforzados con cuero. «¿Debo preparar el catch pull?», ella preguntó, su voz bajo y profesional. «No», dijo Elías, quitándole los guantes. Se los puso. Los gruesos. El cuero embotó la sensación de sus dedos. «Él no es un asesino, Sara. Simplemente está roto». Elías arrancó la tapa por completo. La reacción fue instantánea. En el momento en que las luces del techo inundaron la caja, el cachorro se puso en movimiento. No fue un ataque. Era un pánico desesperado y trepidante. El perro se arrojó contra las paredes de cartón. Sus garras arañaban inútilmente las paredes de cartón. Sus garras arañando inútilmente la superficie mojada. Estaba intentando salir, cavar, girar. Él mismo del revés, cualquier cosa para escapar de la exposición. «Tranquilo», murmuró Elías, acercándose. «¿Fácil ahora?». Metió la mano y sus manos enguantadas se cerraron alrededor del torso del cachorro para sacarlo. Metió la mano y sus manos enguantadas se cerraron alrededor del torso del cachorro para sacarlo. El perro gritó. Un sonido agudo y desgarrador, que no era un ladrido sino un grito de puro terror. Se retorció, su cuerpo rígido y quebradizo, pero estaba tan débil que la resistencia parecía nada más que un pájaro revoloteando en una jaula. Elías lo colocó sobre la mesa de metal. El cachorro inmediatamente se desplomó, aplastándose contra el frío acero, orinando de miedo. Un charco oscuro se extendió debajo de él. «Oh, dulce muchacho», susurró Sara, acercándose con un estetoscopio, aunque se mantuvo a una distancia cautelosa de la boca. Ahora que el perro estaba fuera de la caja, la magnitud del horror era visible. Era un esqueleto envuelto en piel, con las caderas sobresaliendo como rocas irregulares. Pero fueron las otras marcas las que hicieron que a Elías se le revolviera el estómago. «Mira el cuello», dijo Elías con voz dura. Alrededor de la garganta del cachorro, faltaba el pelaje formando un anillo rojo en carne viva. La piel estaba ulcerada y supurante. Pero no fue solo el cuello. Elías levantó suavemente una de las patas delanteras. Allí estaban las mismas marcas, profundas hendiduras horizontales sobre las articulaciones del carpo. «Marcas de ligaduras», confirmó Sara, con la voz tensa por la ira reprimida. Alguien no lo ató simplemente. Elías. Lo ataron, probablemente para evitar que se moviera o ladrara. Elías sintió que una oleada de bilis le subía a la garganta. Miró a la criatura temblorosa. Esto no fue solo negligencia, fue una tortura. La advertencia en la caja. Esto no fue solo negligencia, fue tortura. El warning on the box, Mad Dog, was a lie to cover a crime. Mientras Elías cambiaba el cartón empapado a tíralo a la basura, algo cayó al suelo. No era un recibo ni un envoltorio.
Era un trozo de papel de cuaderno con rayas anchas, arrugado formando una bola, como si estuviera escondido en un datprisa. Elías se agachó y lo recogió. Los guantes gruesos dificultaban su despliegue, pero logró alisarlo contra la encimera. El papel estaba húmedo y la tinta azul estaba manchada en algunos lugares, pero la letra era legible. Fue el guión irregular y en bucle de un niño, de unos 7 u 8 años de edad. Elías lo leyó en silencio. Su mandíbula se apretó hasta que un músculo se tensó en su mejilla. Elías lo leyó en silencio, con la mandíbula apretada, y dijo que lo pondría en el río. Por favor, salva a Ranger. Lo siento, guardabosques. Te amo. El silencio reinaba en la habitación, roto solo por el zumbido del refrigerador y el rápido y superficial jadeo del cachorro. Ranger, dijo Sara en voz baja, probando el nombre. El cachorro no reaccionó. Estaba mirando a la pared, con los ojos vidriosos, apartados de realidad. Vamos a estabilizarlo, dijo Sara, sacudiéndose la emoción para concentrarse en la medicina. Está en shock. Necesito darle este sedante para que podamos limpiar esas heridas y ponerle una vía intravenosa. Manténlo firme. Elías se acercó a la cabecera de la mesa, envolvió sus manos enguantadas alrededor de los hombros del cachorro, inmovilizándolo suave pero firmemente contra la mesa. Lo tengo. Sara se acercó con la aguja. Ella fue rápida profesional, pero en el momento en que destapó la jeringa, el brillo de la aguja plateada captó la luz. Ranger lo vio. La reacción fue violenta y aterradora. El cachorro no se limitó a inmutarse, agarró. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando el blanco, y empezó a agitarse con una fuerza que no debería haber sido posible para un animal hambriento. No estaba luchando contra ellos, estaba luchando contra un recuerdo. Gritó a ciegas. Sus dientes chasquearon a centímetros de la muñeca de Elías. ¿Se va a hacer daño?, gritó Sara, tirando de la aguja hacia atrás para evitar que se rompa en la piel del perro. ¡Suéltalo! ¡Lo estoy intentando!, gruñó Elías. Presionó más fuerte, pero la presión solo hizo que Ranger entrara más en pánico. El cachorro chilló, un sonido de absoluta desesperación. Elías miró hacia abajo. Vio el grueso cuero de sus guantes presionando las heridas abiertas y en carne viva del cuello del perro. Vio la forma en que los ojos de Ranger estaban fijos en los guantes. Manos grandes, pesadas y asfixiantes que significaban dolor. Para Ranger, Elías no fue un salvador. Él era solo otro hombre corpulento con manos pesadas, inmovilizándolo para lastimarlo. Los guantes eran el enemigo. «Detente», ladró Elías. «Elías, necesito». «Dije que pares», ordenó Elías. «Retrocede, Sara, dale espacio». Sara vaciló, luego dio un paso atrás y bajó la jeringa. «Te va a morder, artillero, está acorralado». «No está acorralado», dijo Elías, respirando con dificultad. «Está aterrorizado por la moderación». Elías miró los guantes de cuero. Fueron diseñados para proteger al manipulador, para crear una barrera contra dientes y garras. Pero las barreras funcionaban en ambos sentidos. Mantuvieron el dolor fuera, pero también mantuvieron alejada a la humanidad. No se podía sentir el latido del corazón a través del cuero grueso. No se podía transmitir calidez. Lenta y deliberadamente, Elías agarró el puño de su guante izquierdo. «¿Qué estás haciendo?», advirtió Sara, acercándose. «No seas idiota. Está en un estado de miedo. Él te destrozará la mano». «Quizás», dijo Elías. Se quitó el guante y lo dejó caer al suelo. Luego quitó el rayis derecho. Tenía las manos llenas de cicatrices y los nudillos hinchados por años de lucha y trabajo. La piel áspera como papel de lija. Eran las manos de un hombre que habían destruido cosas, pero también eran manos honestas. Volvió a la mesa. «Guardabosques era». Se agachó y sus labios se curvaron hacia atrás para revelar unos dientes de cachorro afilados como agujas. Estaba temblando tanto, sus dientes castañetearon con fuerza. Observó las manos desnudas de Elías con una mezcla de confusión e intensa concentración. «Oye, guardabosques», susurró Elías. No se cernió sobre el perro. Dobló las rodillas, acercó su rostro a la mesa y expuso su garganta. Un signo universal de sumisión en el reino animal. Extendió su mano derecha. No alcanzó al perro. Simplemente puso su mano con la palma hacia arriba sobre la fría mesa de metal a medio camino entre ellos, como una ofrenda. «Yo no soy él», dijo Elías en voz baja. «No soy el tipo que te lastima. Mira, no hay guantes, solo piel. Solo yo». La habitación estaba en un silencio mortal. Sara contuvo la respiración,
con la jeringa olvidada en la mano. Ranger se quedó mirando la mano. Podía oler los aromas adheridos a la piel de Elias. Tabaco, café viejo, aceite para armas, and the underlying scent of other dogs. Era un olor complejo y vivo, no el olor estéril de los guantes. El cachorro dejó escapar un gruñido bajo y vibrante. Cambió su peso, preparándose para atacar. Elías no se inmutó. Él no retrocedió. Mantuvo su mano firme, a pesar de cada instinto en su cerebro, gritándole que se proteja. «Está bien tener miedo», le dijo al perro. «Yo también tengo miedo». El gruñido de Ranger se detuvo. Estiró el cuello centímetro a centímetro y movió la nariz. Él olfateó el aire alrededor de los dedos de Elías. Entonces la agresión simplemente se evaporó. La energía abandonó el cuerpo del cachorro, dejándolo hundiéndose por el cansancio. No mordió. No lamió. Simplemente bajó su pesada cabeza y descansó, su barbilla en el centro de la palma abierta de Elías. La palma estaba caliente. El cachorro cerró los ojos, dejando escapar un largo y tembloroso suspiro que resonó en su pecho. Elías sintió la nariz mojada, el pelaje áspero y el calor imposible de la pequeña vida contra su piel. Lentamente curvó los dedos, para no agarrar, sino para acunar la mandíbula del perro. «Mira», susurró Elías, su visión ligeramente borrosa. «Aquí no hay monstruos». La confianza no es un interruptor que se pueda accionar. Es una fortaleza que hay que construir. Piedra tras piedra pesada. El momento de la conexión. En la sala de examen, donde Ranger había apoyado la barbilla en la palma de la mano de Elías, había un solo ladrillo. Pero tan pronto como trasladaron al cachorro a la perrera de recuperación, los muros de la fortaleza volvió a golpearse. Durante los primeros 3 días, Ranger se convirtió en un fantasma. No caminaba. Él no se quejó. Simplemente desapareció en las sombras más profundas de la gran carrera, presionándose contra el rincón detrás de su ropa de cama. Era una criatura evasiva. Cuando el personal puso un plato de papilla rica en calorías cerca de la puerta, Ranger no movería un músculo hasta que la habitación estuviera completamente vacía y las luces atenuadas. Solo entonces las cámaras de seguridad captarían un movimiento borroso. Una carrera desesperada y hambrienta hacia el cuenco. 3 segundos de comer frenéticamente y luego retirarse a la oscuridad. Elías observó imágenes en el monitor de la oficina principal, con su taza de café caliente en sus manos. «Él está aterrorizado de la expectativa», murmuró Elías para sí mismo. «Cada vez que lo miramos, piensa que queremos algo». Él conocía este sentimiento. Recordó los primeros meses después de su alta, cuando familiares bien intencionados lo miraban fijamente al otro lado del mesa de la cena. Sus ojos le rogaban que fuera normal, que fuera feliz, que fuera el hombre que era antes de la muerte. El desierto se llevó pedazos de él. La presión de su mirada se había sentido más pesada que una mochila. «Necesita un centinela», decidió Elías, dejando su taza con un tintineo, no un adiestrador. Esa noche, cuando el resto del personal registró su salida y el cartel de cerrado apareció en el frente. Ventana. Elías no volvió a casa. Fue al armario de suministros y sacó una silla plegable de metal oxidado. Preparó una taza de café solo, cogió el periódico local y entró en la perrera. Bloque. La habitación estaba en penumbra, iluminado por luces de seguridad, proyectando largas sombras como jaulas sobre el piso de concreto. El aire olía de lejía y pelo mojado. En el otro extremo, en la carrera número 4, 2 ojos brillantes reflejaban la baja ligero, amplio y sin parpadear. Elías no se acercó a los barrotes. No hizo ningún ruido de beso ni dijo. Elías no se acercó a los barrotes. No hizo ningún sonido de beso ni dijo, «Buen chico». Dejó la silla a unos 5 pies de la puerta de la perrera. Lo giró de lado para que su hombro quedara frente al perro y se sentó. Abrió el periódico, tomó un sorbo de café y no hizo absolutamente nada. Esta fue la estrategia. En el cuerpo lo llamaban vigilancia contra incendios. Te mantienes despierto, permaneces presente, pero no te involucras a menos que él se traspasa el perímetro. Simplemente le haces saber al resto de la unidad que alguien está observando la oscuridad, para que puedan dormir. Pasó 1 hora. El silencio en la habitación era denso. Elías pasó una página del papel. El crujido sonó como un trueno. Por el rabillo del ojo, vio a Ranger estremecerse, pero el perro no salió corriendo. No le quedaba ningún lugar a donde huir. «Están subiendo el impuesto a la propiedad otra vez», dijo Elías en voz alta. Su voz era un estruendo bajo, apenas más fuerte que el zumbido del sistema de ventilación. No volvió la cabeza.
Habló al aire, al concreto, a los fantasmas en su propia cabeza. El ayuntamiento cree que estamos hechos de dinero. No sé quién piensan vive aquí en el Rust Belt. Ranger no se movió, pero giró las orejas hacia adelante. El sonido de una voz humana que no gritaba, no era exigente, era una novedad. Elías leyó todo el periódico, de principio a fin, incluidos los obituarios y los anuncios de automóviles. Cuando terminó, lo dobló cuidadosamente y lo colocó en el suelo. Se reclinó hacia atrás, con la pierna mala estirada rígidamente, y miró hacia el techo. «Ya sabes», continuó Elías. La conversación fluyó sin problemas desde los impuestos hasta los recuerdos. La primera noche que regresé a Estados Unidos, dormí en la bañera. La cama era demasiado blanda, demasiado abierta. Me sentí como si estuviera flotando en el espacio. Mi ex esposa intentó hacerme ir a la cama. Ella fue amable al respecto, pero me miró como si yo fuera una bomba de tiempo. Tomó un largo trago de café. Tal vez lo estaba. Quizás todavía lo soy. Miró de reojo. Ranger había bajado ligeramente la cabeza. No estaba relajado, pero la tensión rígida en sus hombros había bajado un poco. Fracción de pulgada. «Lo entiendes, ¿no, chico?», susurró Elías. «El mundo es ruidoso, las manos pesan y todo el mundo quiere que muevas la cola cuando lo que quieres es sobrevivir a la noche». Esto se convirtió en el ritual. La segunda noche siguió el mismo patrón. Elías se sentó. Bebió café. Esta vez leyó una novela de bolsillo, un western. Leer pasajes en voz alta sobre llanuras abiertas y caballos. Ignoró al perro por completo. Se convirtió en un mueble, una constante, objeto inofensivo en el universo limitado de Ranger. Para la tercera noche, la dinámica cambió. Elías salió corriendo de cosas para leer, así que simplemente habló. Le contó a Ranger sobre los muchachos de su pelotón. Molinero, él solo habló. Le contó a Ranger sobre los muchachos de su pelotón. Miller, que podía dormir de pie. Sánchez, que hacía el mejor café malo de Fallujah. Habló del ruido del fuego de mortero y del profundo silencio que siguió. Estaba vertiendo su propio trauma en el espacio entre ellos. Y, extrañamente, el acto de confesarse ante un perro que no podía juzgarlo se sintió como si le hubieran pinchado un forúnculo. La presión en el pecho de Elías, una presión que había llevado durante 15 años, comenzó a igualarse con la presión de la habitación. «Somos un par de juguetes rotos, ¿no?», reflexionó Elías, frotándose los ojos cansados. Dejado en la caja. Luego llegó la cuarta noche. Más temprano había pasado una tormenta, dejando la presión del aire pesada y la perrera con corrientes de aire. Elías estaba exhausto. La semana había sido larga. Se había reventado una tubería en la oficina principal y su rodilla palpitaba con un dolor sordo y rítmico. Asumió su cargo a las 21 horas. Estaba sentado en la silla de metal con el cuerpo alejado de la jaula. Comenzó a contar una historia sobre un viaje de pesca que hizo con su padre en 1985, pero su voz se apagó alrededor de las 11 p.m. El ritmo del calentador era hipnótico. El silencio fue pesado. La barbilla de Elías cayó hasta su pecho. Su respiración se hizo más lenta, profundizándose hasta convertirse en el rítmico chirrido del sueño profundo. Su mano, que colgaba del borde de la silla, se relajó y sus dedos rozaron el frío suelo de cemento. Carrera interior número 4. La estatua cobró vida. Rangers había estado vigilando al hombre durante 4 noches. El Tenia observó al hombre sentarse, beber el líquido oscuro y emitir los sonidos sordos, que vibró en el aire como un zumbido tranquilizador. El hombre nunca gritó. Él nunca levantó una mano. Nunca intentó agarrar. Él simplemente existió. Y ahora el hombre estaba dormido. El nivel de amenaza fue 0. La curiosidad, un rasgo que había sido eliminado de Ranger durante meses, parpadeaba como una brasa agonizante, atrapando una brisa. El cachorro se estiró de su rincón. Sus patas no hicieron ningún sonido en el suelo. Se movía con el sigilo de un depredador, aunque su corazón latía como una presa. Dio un paso, luego otro. Se quedó paralizado, esperando que el hombre se despertara y gritara. Elías roncó suavemente. Ranger dio otro paso. Estiró su largo cuello hacia adelante y movió la nariz. Podía oler al hombre. Ese complejo aroma a café, tabaco y vieja tristeza. No era un olor acre. Era terrenal, fundamentado. Ranger llegó a los barrotes.
La pesada bota de combate del innombre estaba a solo unos centímetros del otro lado. El cachorro metió la nariz por el hueco de las barras de metal. Inhaló profundamente y percibió el aroma del cuero, el barro y el pulimento. Era el olor de la persona que se había quitado los guantes. El polaco. Era el olor de la persona que se había quitado los guantes. La persona que le había ofrecido una mano cálida. Ranger miró el rostro de Elías. En el sueño, los duros rasgos del hombre se suavizaron. El profundo surco entre sus cejas se había suavizado. Parecía vulnerable. El cachorro sintió una extraña atracción magnética. Fue el instinto de la manada, enterrado profundamente bajo capas de miedo. Una manada duerme junta. Una manada se cuida las espaldas. Ranger no se retiró a su rincón. La esquina era segura, pero hacía frío. El hombre estaba cálido. Lenta y torpemente, Ranger se dio la vuelta. Presionó su huesuda espalda contra las barras de metal, justo donde descansaba la pierna de Elías del otro lado. Podía sentir el calor radiante proveniente de la pantorrilla del hombre a través de los huecos. Ranger dejó escapar un largo y profundo suspiro. Bajó la cabeza sobre sus patas. Por primera desde que lo metieron en la caja de los electrodomésticos, no mantuvo un ojo abierto. El Klosiekoska cerró ambos. El hombre estaba vigilando la oscuridad, para que Ranger finalmente pudiera descansar. La tregua con el invierno duró poco. 2 días después de que Ranger durmiera contra los barrotes de las perreras, el cielo sobre Chicago se volvió de un violeta violento y amoratado. Los meteorólogos lo llamaron un vórtice polar histórico, advirtiendo sobre temperaturas que podrían congelar la piel expuesta en minutos. Elias Thorne simplemente lo llamó emboscada. Al mediodía la nieve caía horizontalmente, impulsado por el viento que chillaba como un alma en pena en las esquinas del refugio. A las 3 de la tarde los quitanieves de la ciudad habían abandonado las calles laterales. Dentro del refugio el ambiente era pesado. Elias había enviado a los pocos miembros del personal a casa temprano, sin querer correr el riesgo de que se quedaran varados. Estaba solo otra vez, revisando el termostato, revisando las cerraduras, revisando el perímetro. Pero su verdadera preocupación no era el edificio, era el cachorro de la serie número 4. El progreso de Ranger se había estancado. La curiosidad de las noches anteriores se habían desvanecido, reemplazadas por un letargo aterrador. No había tocado su plato de comida desde la mañana. Cuando Elías se acercó a la perrera, Ranger no retrocedió, pero tampoco lo levantó. Su cabeza tampoco. Se tumbó de lado. Su respiración era audible desde a 1,5 metros de distancia. Un chirrido húmedo y chirriante que sonó como papel arrugado en su pecho. «Oye, amigo», dijo Elías, abriendo la puerta. No necesitaba la silla esta noche. Caminó derecho. Entró y se arrodilló sobre el cemento. Ranger no se inmutó. Tenía los ojos entreabiertos, vidriosos y desenfocados. Cuando Elías se quitó el guante y tocó la cabeza del perro. Flanco. El calor que irradiaba el pequeño cuerpo era alarmante. No era solo fiebre, estaba ardiendo. Arriba. La neumonía, un regalo tardío y brutal de la noche en el box mojado, se había apoderado de él. Elías. Sacó su teléfono, sus dedos tanteando con urgencia. Marcó el número de Sara. Sonó 1 vez, 2 veces y luego contestó. Arriba. Artillero. Su voz era metálica, cubierta por la estática de una mala conexión. Por favor, dime, la energía todavía está encendida. Lo es. Pero el Ranger se está estrellando, dijo Elías con la voz tensa. Fiebre alta, respiración superficial. Escucha esto. Sostuvo el teléfono cerca del pecho del perro. Hubo una pausa en la línea. Líquido en los pulmones, dijo Sara con un tono profesional ligeramente quebrado. Necesita antibióticos agresivos y oxígeno, Elías. Tráelo adentro. No puedo, dijo Elías, mirando la ventana donde el mundo había desaparecido en una pared blanca. El callejón se ha desviado. Mi camioneta es 2 OBDBD. No llegaré a 2 cuadras. Yo tampoco puedo comunicarme contigo, dijo Sara, con la frustración en su voz. La carretera está cortada. Elías, tienes que bajarle la fiebre. Pero manténlo abrigado. Si además de la infección sufre hipotermia, su corazón se detendrá. ¿Tienes la amoxicilina que dejé? Sí. Fuércelo. Manténgalo hidratado y rece para que la energía permanezca encendida. Si él es sí, el calor se va. La línea se cortó.
Elías se quedó mirando el teléfono. ¿Sara? Silencio. La torre celular probablemente fuera o sobrecargado. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando el remate, el cielo. Las luces fluorescentes parpadearon. Una vez. 2 veces. Estallido. El refugio quedó sumido en la oscuridad. El zumbido del calentador industrial gimió y se apagó. El silencio que siguió fue instantáneo y ensordecedor, roto solo por el viento que golpea el techo de metal. «Perfecto», siseó Elías. Se movía por instinto y memoria. No podía dejar a Ranger en el recinto de hormigón de la perrera. Sin el calentador, el ambiente, la temperatura descendería hasta el punto de congelación en 1 hora. Tomó al ardiente cachorro en sus brazos. Ranger era un peso muerto, con la cabeza colgando contra el pecho de Elías, un muñeco de trapo inerte de huesos y piel. Elías lo llevó a la oficina principal. Era la habitación más pequeña del edificio, más fácil atrapar el calor. Barrió el papeleo de su escritorio y dejó a Ranger sobre un montón de mantas. Buscó a tientas en el armario de suministros hasta que su mano se cerró alrededor del metal frío de una vieja lámpara de huracán de queroseno. Lo encendió. La llama chisporroteó antes de florecer. Un brillo dorado constante. No hacía mucho calor, pero sí luz. La temperatura en la habitación era ya cayendo. Elías pudo ver el suyo. Aliento a la luz de la lámpara. «Está bien, Marín», susurró Elías, quitándose su pesada parca exterior. Debajo llevaba su vieja chaqueta de campaña M65. El lienzo de color verde oliva se desvaneció casi hasta volverse gris. La tela suave por décadas de uso. Era la chaqueta que había llevado a casa desde el desierto. Tener puesto. Era la chaqueta que había llevado a casa desde el desierto. Era su armadura. Olía a tabaco viejo, a aceite para armas y a supervivencia. Se lo quitó y envolvió a Ranger en él. Envolvió al cachorro con fuerza, metiendo la pesada tela alrededor del cuerpo demacrado, creando un capullo. Entonces, Elías se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el escritorio, y colocó el paquete sobre su regazo. Rodeó al perro con sus brazos, apretándolo fuerte contra su pecho. Necesitaba transferir el calor de su propio cuerpo al animal. Era una técnica que había utilizado una vez en las montañas de Afganistán para mantener a un cabo hipotérmico. Vivo hasta que llegó la evacuación médica. «No puedes rendirte», murmuró Elías al oído del perro. «¿Me oyes? Sobreviviste a la caja, sobreviviste a la cuerda. No puedes morir debido a un mal tiempo». Ranger no respondió. Su respiración era entrecortada, un jadeo desesperado, por aire. Eso no estaba llegando lo suficientemente rápido. Su cuerpo se sacudió con temblores involuntarios. Horas fusionadas en una a otro. El frío invadió la habitación y heló las esquinas de las ventanas. Las piernas de Elías se entumecieron, pero no lo hizo. Moverse. Se balanceó lentamente hacia adelante y hacia atrás, sosteniendo a la criatura moribunda. Alrededor de las 3 de la madrugada llegó la crisis. El cuerpo de Ranger de repente se puso rígido. Dejó escapar un sonido agudo y arqueó el cuello hacia atrás. Entonces, se quedó inerte. El calor pareció abandonarlo de repente, reemplazado por una aterradora humedad. Su respiración cambió. El ruido cesó. Fue reemplazado por el silencio. Elías se cambió la chaqueta. ¿Guardabosque? El cachorro respiró hondo, pero con una lentitud agonizante. Luego una pausa. Un largo, pausa de estiramiento. «No», dijo Elías, con la voz quebrada. Frotó vigorosamente el pecho del perro. «Respirar. Vamos, respira». El silencio se prolongó. 10 segundos. 15. Elías sintió un peso aplastante posarse sobre sus hombros. Era el peso de cada vida que no había podido salvar. Los amigos que había dejado en la arena. El matrimonio que no pudo arreglar. Y ahora, esta pequeña cosa rota que había mirado él con confianza. «Por favor», susurró Elías. Y era una oración a un Dios con el que no había hablado en años. «No lo lleves. Aún no ha tenido un buen día. Solo dale un buen día». Enterró su rostro en el áspero pelaje del cuello del perro. Lágrimas saliendo de sus ojos, calientes y enojadas. Esperó a que el corazón detenerse. Esperó el final. Y entonces lo sintió. Un movimiento contra su mano. Elías se quedó helado. Miró hacia abajo, la pierna delantera izquierda de Ranger, la que tenía la cicatriz de la cuerda. Estaba temblando. Se elevó lenta y torpemente, luchando contra la gravedad y el cansancio.
Pasó por el aire, sin rumbo por un segundo. Entonces, la pata aterrizó en la mano de Elías. Eso no lo alejó. Las pequeñas y ásperas garras se flexionaron. Se engancharon alrededor del pulgar de Elías. No fue un rasguño, fue un agarre. El cachorro aguantaba. El guardabosques respiró hondo. Una inhalación profunda y estremecedora que llenó sus pulmones llenos de líquido. Luego exhaló. Un suspiro largo y jadeante que golpeó el rostro de Elías como una bendición. El agarre de Elías, pulgar apretado. «Estoy aquí», dijo el agarre. «No te sueltes». Elías se quedó mirando la pata que sostenía su mano. Las lágrimas fluían libremente ahora, lavando la suciedad de sus mejillas. Ya no era el sargento duro. Él no era el viejo solitario. Él era solo un salvavidas. «Te tengo», dijo Elías ahogándose, apretando la pata hacia atrás suavemente. «Te tengo, hijo. No voy a ninguna parte». Ocupó el puesto durante el resto de la noche. Ignoró los calambres en las piernas y el frío cortante de la habitación. Se centró por completo en el tss, ritmo del pecho contra el suyo. Afuera. Afuera. En algún momento, justo antes del amanecer, el viento del exterior dejó de aullar. El silencio que siguió ya no pesaba. Fue pacífico. La fiebre de Ranger desapareció justo cuando la luz gris de la mañana se filtraba a través de la ventana esmerilada. El calor ardiente se disipó, dejando un calor natural y constante. Su respiración se estabilizó hasta convertirse en un suave ronquido. Elías miró hacia abajo. Ranger estaba profundamente dormido, con la cabeza metida bajo la barbilla de Elías. Pero su pata todavía estaba allí, enganchada alrededor del pulgar de Elías, aferrándose como si fuera el ancla que lo mantenía de alejarse. Habían sobrevivido a la noche y, en la oscuridad, el último muro entre ellos se había desmoronado. La fiebre había quemado la infección, dejando tras de sí un silencio que ya no estaba cargado de amenazas de muerte, sino lleno de incomodidad. Habían pasado 3 semanas desde la tormenta de nieve. Afuera, la nieve comenzaba a retirarse, revelando parches de hierba marrón inactiva que insinuaban una primavera lejana. Dentro del refugio, Ranger se estaba transformando físicamente. La caja torácica que alguna vez sobresalió como un naufragio, ahora estaba acolchado con una fina capa de carne sana. Su pelaje, antes opaco y enmarañado por la suciedad, había comenzado a brillar con el rico brillo negro y fuego típico de su raza. Caminó sin el tropiezo del hambre, pero mientras su cuerpo sanaba, su espíritu permaneció atrapado en la caja. Elías estaba sentado en su escritorio, observando al perro joven, guardabosques. Estaba actualmente estacionado en la alfombra junto a la puerta. Esa era la única palabra para describirlo. Él no descansaba, no durmió en las formas extendidas y despreocupadas que normalmente hacían los cachorros. Estaba sentado en una perfecta pose de esfinge, con las patas paralelas y las orejas girando como antenas de radar, escaneando la habitación en busca de amenazas que no estaban allí. Era un viejecito en la casa de un cachorro. Cuerpo. Era serio, sombrío y desgarradoramente educado. «Puedes parpadear, ya sabes», murmuró Elías, arrojando un bolígrafo sobre el escritorio. Ranger observó cómo aterrizaba el bolígrafo. No lo persiguió. Él simplemente notó su nueva posición y miró a Elías, esperando una orden. Trataba la vida como un campo minado. Si no se movía, no podría pisar nada que pudiera explotar. «No sabe cómo ser un perro», observó Sarah Miller esa misma tarde. Había pasado para comprobar los pulmones de Ranger y ahora estaba apoyada contra el marco de la puerta, observando a Ranger ponerse rígido cuando un conserje pasó por la ventana. Él sabe cómo sobrevivir. Él sabe soportar el dolor, pero no tiene idea de lo que es la diversión. Es un idioma extraño para él. Elías gruñó, frotándose la rodilla mala. Es disciplinado. Está reprimido. «Gunner», lo corrigió Sarah suavemente. «Es un niño que fue obligado a ser soldado. Si no le enseñas a jugar, a dejar salir esa energía, se va a convertir en un manojo de nervios. O peor aún, se volverá agresivo porque no tiene salida». Elías miró al perro. Ranger encontró su mirada con solemne adoración. Era la mirada de un subordinado esperando órdenes, no un compañero esperando cariño. «Bien», dijo Elías, poniéndose de pie. «Operación divertida, puedo hacer eso». Elías se sintió ridículo.
Estaba de pie en el pasillo de Pet Paradise, un hipermercado iluminado con luces de neón que olía a astillas de cedro e hígado seco. Estaba rodeado de pollos de goma chirriantes, pelotas de color rosa neón y cuerdas que parecían pertenecer a un remolcador. Era un veterano de guerra de 55 años que sabía desnudarse, un rifle en la oscuridad, mirando una pared de juguetes de peluche como si fueran artefactos extraterrestres. Él pasó por alto las pelotas de goma dura. Demasiado pesado, pensó. Si tiro eso, pensará que estoy lanzando una piedra. Necesitaba algo suave, algo que no hiciera un ruido fuerte y aterrador. Si tiro eso, pensará que estoy lanzando una piedra. Necesitaba algo suave, algo que no hiciera un ruido fuerte y aterrador. Sus ojos se posaron en una ardilla de peluche. Era marrón, peludo, del tamaño de una granada, y tenía una cola ridículamente grande y tupida. Elías le dio un apretón. Emitió un chirrido suave y sibilante. No un grito, sino un murmullo. «Objetivo adquirido», murmuró Elías, agarrando la ardilla. Lo pagó en efectivo, ignorando la mirada divertida del cajero adolescente, y marchó a su camioneta. De vuelta en la oficina del refugio, el sol se estaba poniendo, proyectando largos rectángulos anaranjados por el suelo de linóleo. Elías cerró la puerta y corrió las persianas. No quería testigos para esto. Ranger estaba en su lugar sobre la alfombra, observando a Elías con intensidad. Elías sacó la ardilla de la bolsa. Lo levantó. «Mira», dijo Elías, tratando de inyectar un tono de emoción en su voz. Parecía una sesión informativa sobre una misión. «Esta es una ardilla. Es para morder. Morder suave». Arrojó suavemente a la ardilla hacia la alfombra. Aterrizó con un suave puff a unos 3 pies de las patas de Ranger. Ranger se estremeció, se arrastró hacia atrás. Sus garras chasquearon en el suelo, presionándose contra la pared. Miró el juguete con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Para él, un objeto que volaba por el aire era un proyectil. Fue un castigo. «No, no», suspiró Elías, frotándose la cara con una mano. Un objeto que volaba por el aire era un proyectil. Fue un castigo. «No, no», suspiró Elías, frotándose la cara con una mano. «No es una granada, chico. Es un juguete». Ranger no se movió. Estaba temblando levemente, esperando que la ardilla atacara. Elías se dio cuenta de su error. Estaba de pie. Para Ranger, él era una torre de autoridad, lanzando cosas. Estaba dominando el espacio. Elías miró al suelo. Miró su rodilla mala. Miró la dignidad que había cultivado durante toda su vida. «¡Ay, diablos!», gimió Elías. Lenta y dolorosamente, el ex marine se abalanzó sobre sus manos y rodillas. Se agachó hasta quedar boca abajo sobre el linóleo, con la cara al nivel con el del perro. El suelo estaba duro y frío, pero el cambio de perspectiva fue inmediato. La habitación parecía más grande. El escritorio parecía un acantilado. «Está bien», susurró Elías. Extendió la mano y agarró el ardilla. Esta vez no lo lanzó. Hizo que la ardilla caminara por el suelo, levantándola y abajo. «¡Chirriar! ¡Chirriar!», dijo Elías. Su voz era grave y profunda, haciendo que el sonido fuera absurdo. «Soy una ardilla. Estoy invadiendo tu perímetro». Ranger dejó de temblar. Inclinó la cabeza hacia un lado. Sus oídos se agudizaron. El humano grande y aterrador estaba en el suelo. El humano estaba haciendo pequeños ruidos. El humano estaba escondido en el suelo. El humano estaba haciendo pequeños ruidos. El humano estaba escondido detrás del escritorio. Pierna. Elías movió la ardilla alrededor de la esquina del escritorio, mirándola. «¿Vas a dejar esto? Roedor toma tu posición, Marine. Está robando tu información». Ranger dio un paso vacilante hacia adelante. Ya no estaba asustado, estaba confundido. Y la confusión era mejor que el miedo. Elías le dio un rápido apretón a la ardilla. Sibilancias, chirridos. Luego deslizó el juguete por el suelo, no hacia Ranger, sino más allá de él. Imitó el movimiento de la presa huyendo. El instinto es algo poderoso. Vive en la sangre, más profundo que el trauma. Ranger vio el movimiento. Sus ojos fijos en la forma marrón borrosa que se deslizaba sobre las baldosas. Su cuerpo bajó. Sus músculos se tensaron. Elías miró conteniendo la respiración. Ranger dio un salto. Fue un saltito torpe y descoordinado, como el de un potro aprendiendo a caminar.
Aterrizó cerca de la ardilla. Lo olió agresivamente. Olía a tienda. Pero también olía a Elías. Elías extendió la mano y golpeó a la ardilla nuevamente, haciéndola girar. ¡Consíguelo! La cola del Ranger dio un tímido movimiento. Luego otro. De repente la presa se rompió. Ranger dejó escapar un aullido agudo y feliz. Se abalanzó sobre él. Sus patas delanteras golpeó a la ardilla, inmovilizándola contra el suelo. Lo agarró con la boca y el suave pelaje llenó sus mandíbulas. Se sintió bien. Se sintió bien. Sacudió la cabeza, golpeando el juguete de un lado a otro, matándolo con vigor entusiasta. ¡Buen asesinato!, animó Elías desde su posición en el suelo. ¡Consíguelo! Ranger dejó caer la ardilla, miró a Elías y luego hizo algo que hizo que Elías se parara del corazón. El perro bajó el pecho para el suelo mientras mantiene su trasero en el aire. Golpeó las baldosas con sus patas delanteras. Un arco de juego. El lenguaje universal de la alegría. Elías se rió. No fue una risa. Fue un ruidoso risa ladradora que los sorprendió a ambos. ¿Quieres un poco de esto? Elías sonrió. Agarró a la ardilla. Guardabosques ladró atrás. Un ladrido real, profundo y resonante, no el resoplido roto de la caja. Durante los siguientes 10 minutos, la oficina del refugio se convirtió en una pista de carreras. Ranger consiguió los zumbidos. Dobló su trasero y corrió en círculos cerrados y caóticos alrededor de la habitación, resbalando en el linóleo, chocando contra el archivador y rebotando como un pinball. Saltó sobre las piernas de Elías, lanzó la ardilla al aire y la atrapó. Él fue rápido. Era torpe. Él era magnífico. Elías yacía boca arriba, observando la mancha de pelaje negro y fuego. Pasar a su lado. Le dolía la rodilla. Tenía la espalda rígida y tenía un aspecto absolutamente ridículo tumbado en el suelo, piso de su oficina. Pero cuando Ranger pasó volando a su lado, con la boca llena de ardillas y la cola con fuerza, toda su espalda se movió a medias con él. Elías lo vio. La sombra había desaparecido. Los ojos que tenían, las cosas que habían estado muertas y vacías ahora brillaban. Brillaban con picardía y vida pura y sin adulterar. El monstruo en la caja ya no estaba. Por fin había llegado el cachorro. Ranger se detuvo junto a Elías, jadeando pesadamente, su lengua colgando en una sonrisa tonta. Dejó caer la ardilla babosa y derrotada sobre el pecho de Elías. Elías levantó la mano y rascó al perro detrás de las orejas. Ranger se desplomó encima de él, un peso pesado y cálido todavía jadeando, su corazón golpeando contra las costillas de Elías. Misión cumplida, susurró Elías al techo, cerrando los ojos. La paz es algo frágil en un refugio de rescate. Justo cuando el ritmo de los días comenzaba a calmarse, justo cuando Ranger dejó de estremecerse ante el chirrido de la bisagra de una puerta, el caos del mundo exterior volvió a aparecer. Llegó un martes por la tarde, en la parte trasera de una camioneta de control de animales. Elías estaba firmando documentos en la recepción cuando entró el oficial, un hombre corpulento llamado Henderson. Parecía como si acabara de luchar contra un oso. Su uniforme estaba cubierto de barro y tenía un rasguño sangriento en el antebrazo. «Tengo uno vivo para ti, Gunner», dijo Henderson, sin aliento. Lo encontré vigilando un depósito de chatarra abandonado en el lado sur, sin dueño, sin microchip y sin ningún deseo de hacer amigos. Lo iban a dejar en la perrera de la ciudad. Lo etiquetó como inadoptable. Pensé que si alguien podía derrotarlo, eres tú. Elías suspiró y tapó su bolígrafo. ¿Qué raza? Parece una mezcla de Malinois. Henderson hizo una mueca. Una sierra circular envuelta en piel. Elías siguió a Henderson hasta la furgoneta. El vehículo se sacudió levemente cuando algo dentro se arrojó contra las paredes metálicas de la jaula. Un gruñido grave y gutural vibró a través del chasis. Cuando Henderson abrió la puerta, Elías lo vio. Era una criatura de ángulos agudos y energía frenética. Una mezcla de Malinois belga, tal vez de 6 meses, apenas un adolescente en la edad de un perro, pero endurecido por toda una vida de supervivencia. Su pelaje era de un color leonado polvoriento con una máscara negra que cubría su rostro como pintura de guerra. Era flaco y se le veían las costillas a través del abrigo. Pero a diferencia de la frágil y demacrada Ranger, este perro era nervudo. Estaba enroscado. Sus músculos no temblaban de miedo, pero con adrenalina y agresividad. Golpeó el poste de captura. Sus dientes chasqueaban con un sonido como el de un disparo de pistola.
Tranquilo, soldado, murmuró Elías manteniendo la distancia. Lo llamo sargento, dijo Henderson, maniobrando el poste, porque intenta dar órdenes a todos. Llevar a Sarge al refugio fue una operación táctica. No caminó, se retorció. Trató la correa como si fuera una serpiente a la que intentaba matar. Pero Elías, moviéndose con la calma paciente y pesada de un tanque, finalmente lo guió hacia la carrera número 5. La carrera número 5 estaba justo al lado de la carrera número 4, directamente al lado de Ranger. Las dos perreras estaban separadas por un grueso divisor de plexiglas reforzado. Permitió el paso de la luz, evitando que los perros se sientan aislados, pero era lo suficientemente resistente como para detener un mordisco. Elías cerró la puerta para correr 5 y dio un paso atrás, su mano flotando cerca del cierre poste, listo para intervenir. Esperaba el caos. Esperaba una agresión de barrera. Ladrido. Arremetiendo. El tipo de pelea en la cerca que volvía loco al personal del refugio. Sarge se sacudió, el movimiento violento y agudo. Caminó a lo largo de su nueva celda, revisando cada rincón, olfateando el aire con inhalaciones frenéticas y hambrientas. Luego se detuvo. Vio a Ranger. Ranger estaba parado al otro lado del cristal. Había observado la caótica entrada desde la seguridad de su cama. Ahora era más grande. Su pelaje negro y tostado brillante, y su postura erguida. Pero todavía estaba hablando. Todavía tenía ojos de poeta, no de luchador. Sarge se quedó helado, con el pelo levantado, con una cresta de pelaje a lo largo de su columna. Bajó la cabeza y sus ojos color ámbar se encontraron hacia Ranger. Dejó escapar un gruñido bajo, una advertencia que decía: «Acabaré contigo». Elías contuvo la respiración. Ranger no respondió con un gruñido. No ladró. Él no retrocedió. Ranger simplemente inclinó la cabeza. Se acercó al cristal. Miró a la criatura que gruñía y vibraba al otro lado, con una mirada de profunda curiosidad. Olió el vaso y su nariz dejó una pequeña mancha de niebla en la superficie. Sargento parpadeó. El gruñido murió en su garganta. Parecía confundido. En el desguace. Todo. O huyó de él, o intentó matarlo. Ranger no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Ranger era simplemente mirando. «Estaremos todos condenados», susurró Elías. Los dos perros estaban nariz con nariz, separados por un pulgada de plástico transparente. Uno era fuego, el otro era agua. Una era un arma forjada en un depósito de chatarra, la otra un juguete roto que se vuelve a armar con pegamento. Durante las siguientes horas, el refugio estuvo tenso pero tranquilo. Sarge caminaba implacablemente. Sus uñas golpeaban a un ritmo frenético sobre el concreto. Ranger yacía sobre su cama, observando el paso con el interés tranquilo y distante de alguien que mira un partido de tenis. Entonces, el mundo exterior se entrometió de nuevo. El centro de rescate estaba ubicado en una franja industrial, a 3 cuadras de una estación de bomberos. Por lo general, las sirenas eran gemidos distantes, pero hoy debe haber llegado un despacho para gran incendio cercano. Comenzó como un ruido sordo que sacudió las tablas del suelo. Entonces, el sonido explotó. Un camión con escalera pasó rugiendo por delante del edificio, con su bocina sonando en ráfagas cortas y contundentes, superpuestas por los gritos, desgarrado, gemido mecánico de la sirena. Fue ensordecedor. El ruido parecía vibrar en el interior. Los dientes. En la carrera número 4, Ranger se disolvió. El sonido desencadenó algo profundo en su cerebro. Un recuerdo de gritos, de cosas rompiéndose, del ruido caótico que siempre precedió al dolor en su antigua vida. El perro confiado que había jugado con la ardilla desaparecida. Ranger retrocedió y sus patas resbalaron en el suelo. Él intentó cavar un agujero en el cemento de la esquina de su perrera. Cuando eso falló, lanzó. Se apoyó contra la pared del fondo, acurrucándose como una bola apretada y temblorosa. Se tapó las orejas con las patas y apretó los ojos. Cerrado, un gemido agudo escapa de su garganta. Se estaba ahogando en el ruido. Elías estaba en la oficina cuando escuchó el pánico. Agarró sus llaves y corrió hacia la perrera, maldiciendo al Paredes delgadas. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, se detuvo. Miró por la ventana de observación. En la carrera número 5, Sarge había dejado de caminar. La sirena no asustó a Sarge, era un perro de desguace. Había vivido bajo el ruido aplastante de las trituradoras de coches, maquinaria pesada y vías de tren. El ruido era solo de fondo.
El ruido era irrelevante. Sarge estaba de pie en el centro de su perrera, escuchando la sirena con aburrida indiferencia. Luego miró a su izquierda. Vio a Ranger. Vio temblar al perro más grande. Vio el terror surgiendo de él en oleadas. Sarge se acercó al divisor de cristal. No ladró. No saltó. Se movía con una lentitud extraña y deliberada que era completamente en desacuerdo con su energía frenética de antes. Presionó su pecho contra el cristal, justo donde Ranger estaba acurrucado al otro lado. Ranger estaba perdido en la oscuridad. Con los ojos cerrados, Sargento bajado su cabeza. Dejó escapar un sonido. No fue un gruñido. No fue un ladrido. Era un wu-wu, una vocalización suave y gutural, propia de las razas de pastores. Era un sonido de comunicación. ¡Ey! La oreja de Ranger tembló. Abrió un ojo, bordeado de blanco por el pánico. A través del cristal vio a Sarge. Sarge no estaba corriendo. Sarge no estaba temblando. El nuevo perro, el que parecía querer luchar contra el mundo, estaba perfectamente quieto. Sus ojos color ámbar eran suaves. Parpadeó lentamente. Una señal tranquilizadora. «Mírame», pareció decir Sargento. «El ruido no es nada. No tengo miedo. ¿Por qué estás?» Ranger se estiró ligeramente. Miró el cristal. Vio el constante ascenso y descenso de la respiración de Sarge. Las neuronas espejo son cosas poderosas. Instintivamente, la respiración de Ranger comenzó a seguir el ritmo del perro al otro lado de la pared. Si el aterrador perro del depósito de chatarra no estuviera entrando en pánico, tal vez el mundo no se estaba acabando. Ranger se alejó arrastrándose de la pared. Se arrastró sobre su boca abajo por el suelo, moviéndose hacia el divisor. Sargento no se alejó. Permaneció presionado contra el cristal, un sólido punto de anclaje. Ranger llegó a la divisoria. Presionó su espalda contra el cristal, reflejando la posición de Sarge. Se sentaron espalda con espalda, separados por la pared transparente. La sirena se desvaneció en la distancia, dejando a su paso un sonoro silencio. Pero los perros no se alejaron. Sarge, el luchador callejero que nunca había conocido una manada, cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el plástico. Ranger, la sobreviviente de abuso que temía mundo, dejó caer la cabeza y su respiración se hizo más lenta, hasta convertirse en un ritmo constante. Elías estaba junto al puerta, con las manos todavía en el pomo, observando cómo se desarrollaba la escena. Se le formó un nudo en la garganta. Le preocupaba que se destrozaran unos a otros. Le preocupaba la dominación, la agresión, el territorio. No había tenido en cuenta lo que conecta a todos los soldados, ya sea que caminen sobre 2 o 4 piernas. El trauma compartido reconoce el trauma compartido. 2 patas o 4. El trauma compartido reconoce el trauma compartido. «No estás solo, amigo», susurró Elías, viendo las 2 formas rotas fusionarse en una a través del reflejo del vidrio. Ya no. Sarge había encontrado a alguien a quien proteger. Ranger había encontrado a alguien que lo hiciera valiente. El muro entre ellos todavía estaba allí, pero el aislamiento había desaparecido. La integración de la carrera número 4 y la carrera número 5 no resultó en el baño de sangre que predijeron los libros de reglas. Resultó en una fusión. Cuando Elías finalmente abrió la mampara de cristal que separaba a los 2 perros, lo habían preparado con una caña de pescar y un bolsillo lleno de golosinas de gran valor. Esperaba una postura. Esperaba una demostración de dominio, un baile con las piernas rígidas para decidir quién era el alfa y quién era el subordinado. En cambio, Sarge entró en la perrera de Ranger, le olisqueó la oreja y luego se sentó junto a la puerta, mirando hacia afuera. Ranger olfateó la cola de Sarge y luego se sentó a su lado, hacia él, apoyando su hombro contra las costillas de Sarge. Miraron a Elías. «Estamos listos», decía la mirada. «¿Cuáles son las órdenes?» A partir de ese día, la dinámica del último post-albergue cambió. Elías Thorne ya no era un hombre solitario que dirigía una instalación. Era el líder de escuadrón de una unidad de 3 hombres. Se movían en una formación que Elías reconoció de sus días en el cuerpo. Fue instintivo, primario y táctico. Cuando Elías caminó por el largo pasillo de cemento para comprobar, después del inventario, los perros se pusieron al paso. Sarge tomó la punta, trotando ligeramente hacia adelante y hacia la izquierda. Sus ojos ámbar escanean cada puerta, buscando amenazas. Él era la vanguardia. El guardabosques tomó el flanco. Permaneció pegado a la pierna derecha de Elías
Su cuerpo rozaba la rodilla de Elías con cada paso. No miró las puertas. Observó a Elías. Observó la respiración del hombre, su estado de ánimo y la ligera cojera en su andar. Él era el médico, el apoyo, el ancla emocional. «Ustedes dos son ridículos», refunfuñó Elías una mañana, mientras intentaba tomar su café con 2 grandes mezclas de pastor presionadas contra sus espinillas. «Ni siquiera puedo ir al baño sin un equipo de seguridad». Pero él no los despidió. Por primera vez en 15 años, el silencio en su cabeza desapareció. La educación de los 2 perros fue un programa de intercambio mutuo. Sarge, el superviviente endurecido por la calle, se convirtió en el instructor del coraje. Sarge, el superviviente endurecido por la calle, se convirtió en el instructor del coraje. Cuando la lavadora industrial entró en su ciclo de centrifugado, un monstruo vibrante y ruidoso, que solía hacer que Ranger se escabullera debajo del escritorio, Sarge se acercaría a la máquina y la olfatearía agresivamente. Miró a Ranger con expresión aburrida. ¿Ver? Hace ruido, pero no tiene dientes. Ranger miraba, temblaba y luego, envalentonado por la indiferencia de su hermano, avance sigilosamente para oler la máquina él mismo. A cambio, Ranger le enseñó a Sarge el arte de la paz. Sarge era un perro que esperaba que cada mano sostuviera una piedra. Cuando Elías intentó acariciarlo, Sarge se quedaba paralizado, con los músculos tensos, esperando el golpe. Ranger intervendría. Empujaba su cabeza bajo la mano de Elías, gimiendo con placer mientras Elías se rascaba las orejas. Lamería la cara de Sarge y luego lo empujaría hacia la mano. Verba, la mano es buena, la mano es mágica. Lentamente, la tensión abandonó el cuerpo de Sarge. Aprendió que no tenía que luchar contra el mundo todos los días. Podría ser simplemente un perro. El incidente ocurrió en un martes. A última hora de la tarde. El refugio estaba en silencio. El deshielo primaveral finalmente había llegado y el fuerte olor a lluvia flotaba en el aire. Elías estaba en el almacén trasero, un espacio cavernoso y polvoriento que el personal llamaba el cementerio. Estaba lleno de cajas viejas, soportes rotos y altísimas estanterías metálicas que contenían años de suministros acumulados, bolsas de concreto, galones de lejía e imponentes estanterías metálicas que contenían años de suministros acumulados, bolsas de concreto, galones de lejía y herramientas pesadas. Una de las bombillas fluorescentes del techo había estado parpadeando durante días, un efecto de luz estroboscópica. Eso estaba volviendo locas las migrañas de Elías. «Muy bien, muchachos. Mantengan la posición», murmuró Elías. Arrastró una alta escalera de aluminio con estructura en A hasta el centro del pasillo. Sarge y Ranger se sentaron cerca de la puerta, golpeando al unísono sus colas contra el suelo. Lo observaron con el intenso escrutinio de los supervisores. Elías subió la escalera. Su rodilla mala protestó por la elevación, provocando una aguda punzada de dolor en su muslo, pero lo ignoró. Levantó la mano y desenroscó el largo tubo de vidrio. Detrás de él, invisible en las sombras, había una enorme estantería de acero oxidado. Estaba sobrecargado con bolsas de 50 libras de comida seca para perros que se había apilado demasiado alto. La pata inferior del estante, corroída por años de humedad por una gotera techo, estaba gimiendo. Elías no escuchó el gemido. Estaba concentrado en la lámpara, pero los perros lo oyeron. Las orejas de Sarge se giraron. Se puso de pie, con un gruñido bajo resonando en su pecho. Escuchó el crujido metálico del acero llegando a su punto de ruptura. A Sarge le pareció una amenaza. Algo grande se estaba moviendo. Ladró. Un agudo chasquido de advertencia que resonó en la pequeña habitación. «Tranquilo, sargento», dijo Elías, mirando al techo. «Ya casi terminó». Elías cambió su peso en la escalera para alcanzar el punto más lejano de la luz. Ese cambio fue el catalizador. La vibración viajó a través del suelo, la pata oxidada del estante. Detrás de él se dobló. No fue un colapso lento, fue un fracaso estructural. La enorme unidad de acero, pesando cientos de libras, comenzó a inclinarse hacia adelante. Fue un fracaso estructural. La enorme unidad de acero, que pesa cientos de libras, comenzó a inclinarse hacia adelante. Estaba cayendo directamente hacia la escalera donde estaba Elías, completamente expuesto. Elías estaba mirando hacia arriba. No vio la sombra descender sobre él. Sargento volvió a ladrar. Retrocediendo, su instinto le decía que despejara la zona de explosión. Pero Ranger no retrocedió. Ranger miró el estante que caía, luego a Elías. Su instinto no era el de autoconservación. Fue protección. El pastor alemán se abalanzó.
No corrió hacia la escalera. Se lanzó hacia el hombre que estaba encima. Elías acababa de soltar la bombilla cuando sintió un impacto repentino y violento en su pierna derecha. Los dientes afilados se clavaron con fuerza en la tela suelta de sus pantalones cargo, atrapando la piel de su pantorrilla. Los dientes afilados se clavaron con fuerza en la tela suelta de sus pantalones cargo, atrapando la piel. De su pantorrilla debajo. «Oye», gritó Elías Topetasia, sorprendido. Antes de que pudiera procesar el dolor, lo arrancaron. Hacia atrás con fuerza imposible. Ranger, usando todas sus 60 libras de músculo de impulso, arrastró a Elías baja de la escalera. Elías se agitó y la bombilla se hizo añicos en su mano. Cayó hacia atrás. Elías se agitó y la bombilla se hizo añicos en su mano. Cayó hacia atrás, en el aire, agitando los brazos. Golpeó con fuerza el suelo de cemento y aterrizó de costado. El aliento salió de sus pulmones en un doloroso silbido. Su cabeza se golpeó contra el suelo al ver estrellas. ¿Qué diablos? ¿Choque? El sonido era apocalíptico. El pesado estante de acero se estrelló contra la escalera, destruyéndola. El marco de aluminio se arrugó como una lata de refresco. El lugar donde había estado la cabeza de Elías hace 3 segundos ahora estaba enterrado bajo 500 libras de acero y comida para perros. El polvo se elevó en una nube asfixiante. Siguió el silencio. Un silencio pesado y resonante. Elías yacía en el suelo, aturdido, tosiendo en el polvo. Le sangraba la pierna donde le habían rozado los dientes. Le dolía el hombro, pero estaba vivo. Se quedó mirando los restos retorcidos de la escalera. Fue aplanado. Si hubiera estado en eso. Guardabosque. Elías gruñó, levantándose sobre un codo. De la nube de polvo surgió una forma. Ranger era un ejército arrastrándose hacia él. Sus orejas estaban planas contra su cabeza. Su cola estaba metida entre sus piernas. Estaba temblando. Él acababa de atacar a su alfa. Había mordido la mano que le daba de comer. En su lógica canina, había cometido el pecado supremo. Gimió, con un sonido agudo y entrecortado, y empujó la mano de Elías con la nariz, lamiéndola dedos frenéticamente, disculpándose. Elías miró la escalera destrozada, miró las marcas de dientes en sus pantalones, miró el perro que pedía perdón por salvarle la vida. La comprensión golpeó a Elías como un dolor físico. ¡Golpe! Ranger no había entrado en pánico, no había corrido. Había calculado la única manera de mover un peso de 200 libras. Hombre, en menos de un segundo. Elías ignorado el dolor en su hombro. Extendió la mano y agarró la cabeza de Ranger, atrayendo al perro hacia su pecho. «No», susurró Elías, su voz llena de polvo y emoción. «No, no te disculpas. Tú nunca te disculpes». Enterró la cara en el pelaje polvoriento del perro. «Buen chico», dijo Elías entrecortadamente. «Eres tal buen chico». Él apareció entre las sombras, estornudando. Caminó hacia los escombros, olfateó la escalera destruida y luego trotó para lamer la cara de Elías, como si buscara algo. Daño. Elías estaba sentado en el suelo del cementerio, flanqueado por sus 2 soldados. Él era magullados, sangrando y cubiertos de polvo. Pero mientras miraba el acero triturado que debería haber sido su tumba, supo una cosa con certeza. Él no fue quien los había rescatado. Acaban de devolverle el favor. La primavera en Chicago es una temporada de engaños. La nieve se derrite, dejando al descubierto la suciedad del invierno. Y el viento todavía trae consigo un filo de escarcha. Incluso cuando los tulipanes empujan obstinadamente a través del barro. Es un momento de transición, de limpiar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Para Elías Thorne, se suponía que sería un momento de victoria. La carpeta de archivos sobre su escritorio era gruesa. Contenía los registros médicos de 2 perros, una mezcla de pastor belga malinois, macho, llamado Sarge, y un pastor alemán, macho, llamado Ranger. Los registros mostraban un certificado de buena salud, vacunas actualizadas y una evaluación de comportamiento que decía: pareja altamente disciplinada y unida, recuerdo excepcional, eran perfectos. Estaban listos. Se estaban yendo. Elías miró fijamente la carpeta, con la mano apoyada en su taza de café. El café se había enfriado hacía 1 hora. Encontraste un artillero unicornio, le había dicho Sarah Miller hace 2 días. Su voz brillaba con alegría profesional. Una pareja de jubilados con un acre vallado en los suburbios. Tienen experiencia con razas de trabajo. Los quieren a ambos juntos. No se podría escribir un final mejor.
Sí, había gruñido Elías. ¿Un final feliz? Miró por la ventana de la oficina. Un prístino, un todoterreno gris carbón se detuvo en el aparcamiento de grava. Eran las 10 en punto. Puntual. Salieron 2 personas. El coronel James Harrison, Red, era un hombre que vestía a sus 70 años como un uniforme bien confeccionado. Estaba muy erguido, con el pelo plateado cortado alto y apretado, y sus movimientos eficientes. Su esposa Marta era más suave, envuelta en un práctico abrigo de lana, pero sus ojos mantenían la mirada firme y observadora de una mujer que había pasado décadas esperando que un soldado regresara a casa. Eran buenas personas. Elías los había examinado minuciosamente. Había llamado a sus referencias. Había pasado por delante de su casa. Había buscado un motivo, cualquier motivo, para denegar la solicitud. No había encontrado ninguno. Elías se puso de pie, y su rodilla lastimada emitió un sordo latido de protesta. Él agarró la correa doble que había comprado específicamente para pasear a los 2 perros juntos. «¡Vamos, muchachos!», gritó. Sarge y Ranger estaban en la oficina exterior. No estaban jugando. Estaban sentados junto a la puerta mirándolo. Sintieron el cambio en la atmósfera. Los perros siempre saben cuándo es un adiós. Ya viene. Huelen la ansiedad y el sudor. Escuchan la vacilación de los pasos. Se formaron mientras Elías caminaba hacia la puerta. Sargento a la izquierda, Ranger a la derecha, la falange. Elías abrió la puerta y salió para encontrarse con los Harrison. «Señor Thorne», el coronel dijo, extendiendo una mano. Su agarre fue firme, seco y honesto. «Qué bueno verte de nuevo». «Coronel, Elías», asintió. «Señora Harrison». «Oh, míralos», respiró Martha, juntando las manos. El sargento, normalmente distante con los extraños, avanzó y se sentó cortésmente frente al coronel. Reconoció la postura de autoridad. Cuando el coronel le rascó detrás de las orejas, Sarge se inclinó ligeramente. Ranger, fiel a su naturaleza, pasó por alto al coronel y se dirigió hacia Martha. Olió su abrigo de lana, que olía a vainilla y lavanda, y luego empujó suavemente su mano con su nariz mojada. Cuando se arrodilló, Ranger le lamió la mejilla, su cola dando un golpe suave y rítmico contra la pierna del coronel. «Son magníficos», dijo el coronel con voz llena de agradecimiento. «Ha hecho un trabajo increíble, señor. Parece que ese Malinois podría limpiar una habitación, pero está tranquilo como una estatua. Se equilibran entre sí», dijo Elías. Su voz se sentía mecánica, como si estuviera leyendo un guión que odiaba. «Sarge se encarga de la seguridad. Ranger maneja la diplomacia». «Tenemos la caja instalada en la parte de atrás», dijo Martha sonriendo, «y compramos 2 de esas camas ortopédicas que he recomendado». «Bien», dijo Elías. «Eso es bueno». Miró a los perros. Ellos volvieron a mirarlo. No estaban mirando a los Harrison, estaban hablando con el líder de su escuadrón, esperando el comando. «¿Cuál es la misión, jefe? ¿Nos mudamos? ¿Vienes? Vamos, entra y firma los papeles», dijo Elías abruptamente, alejándose antes de que su rostro pudiera traicionarlo. La noche anterior había sido la más difícil. Elías se había quedado hasta tarde en el refugio, aparentemente para empacar sus cosas. El Tenia recogieron sus juguetes, la ardilla desmenuzada, la cuerda pesada, los kongs de goma. Los puso en un caja de cartón. Había tratado de hacerlos dormir en su perrera durante la última noche para aclimatarlos a la separación. Pero cuando pasó por delante de él 1 hora más tarde, la perrera estaba vacía. Habían aprendido a abrir el pestillo. Él los encontró en el armario de suministros. No estaban en las costosas camas para perros. Habían bajado algo del gancho en la pared. Era el antiguo campo M65 de Elías. Chaqueta, el lienzo de color verde oliva, manchado de aceite y recuerdos, yacía hecho un montón en el suelo. Guardabosques. Estaba acurrucado en el centro, con Teta, la nariz enterrada en el cuello donde el olor de Elías era más fuerte. Sarge yacía sobre las mangas, con la barbilla apoyada en la espalda de Ranger. Habían construido un nido fuera de él. Cuando Elías se volvió, al ver la luz, no se levantaron de un salto para saludarlo. Simplemente miraron hacia arriba. Sus ojos estaban muy abiertos, conmovedores, y llenos de una ansiedad confusa. Parecían soldados que sabían que la unidad se estaba disolviendo, pero no entendía por qué. ¿Hicimos algo mal? Los ojos de Ranger parecieron preguntar. ¿Por qué estás poner nuestras cosas en una caja?
Elías se había sentado en el suelo con ellos, en la oscuridad, durante 3 horas. No dijo una palabra. Él simplemente acarició su pelaje, memorizando la textura de los ásperos pelos protectores de Sarge y la sedosidad de las orejas de Ranger. Se sintió como un traidor. Los estaba salvando, sí. Les estaba dando una vida de lujo, decenas de hierba suave y bistec. Pero él se sentía como los estaba sometiendo a un consejo de guerra. De vuelta en la oficina, las luces fluorescentes zumbaban con un irritante zumbido. El coronel estaba sentado frente al escritorio, con un bolígrafo de plata en la mano. El contrato de adopción se establecía entre ellos, un campo blanco y puro de jerga legal. Exención de responsabilidad estándar, dijo Elías, señalando el párrafo. Médico. Se adjunta historia. Los formularios de transferencia de microchips se encuentran en la parte inferior. El coronel firmó su nombre con un florecer. James A. Harrison. Deslizó el papel hacia Elías. Solo necesito tu firma aquí, en la línea de liberación, dijo el coronel. Elías cogió su bolígrafo. Lo sentía pesado, como un trozo de tubería de plomo. El miro en el periódico. Yo, Elias Thorne, por la presente transfiero la propiedad. Sintió una presión en su pierna. Bajo. Desde el escritorio, Ranger se había metido en el reducido espacio junto a las botas de Elías. Apoyó su pesada cabeza. El pie derecho de Elías, inmovilizándolo en su lugar. Elías miró hacia abajo. Vio la cicatriz en la pierna de Ranger. La cuerda se quema desde la caja. Vio que los pelos grises comenzaban a aparecer en el hocico de Sarge, asomándose por debajo de la silla. Recordó la caja bajo la lluvia. Te matará. Recordó la fiebre. Solo dale un buen día. Recordó el estante que caía, el peso del acero. Elías miró la oficina vacía a su alrededor. Si es el estante que cae, el peso del acero. Elías miró la oficina vacía, a su alrededor. Si firmaba este documento, el ruido volvería. El silencio volvería a su casa. Volvería a ser simplemente un tipo que dirigía un refugio en lugar de un líder de escuadrón. Sus manos empezó a temblar. La punta del bolígrafo flotó sobre el papel, dejando una pequeña mancha de tinta que se extendió como una gota de sangre. ¿Está todo bien, señor Thorne? Marta preguntó suavemente. Elías cerró los ojos. Respiró, hondo. Era el aliento de un hombre que se bajaba de una cornisa. No, susurró Elías. Abrió los ojos. Miró al coronel. No, dijo Elías, esta vez más fuerte. Con un movimiento repentino y violento, Elías agarró la adopción. ¡Contrato! No solo lo deslizó hacia atrás, sino que lo rompió. El sonido del papel rasgándose fue impactante. En la habitación silenciosa, un fuerte desgarro irregular que cortó la tensión a la mitad. Elías lo rompió una y otra vez, hasta que el vínculo legal que lo separaría de sus muchachos no fue más que confeti sobre el escritorio. El coronel se recostó en el asiento y enarcó las cejas. Marta jadeó. «Señor Thorne», preguntó el coronel con voz tranquila pero confusa. «¿Hay algún problema con la aplicación?» Elías se levantó. La silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Ranger salió de debajo del escritorio y Sarge inmediatamente lo flanqueó. Estaban parados a ambos lados de Elías, con el pecho hacia afuera y las orejas hacia adelante. La unidad. Elías miró al coronel, y por primera vez en años, su sonrisa apareció en sus ojos. Era una sonrisa acuosa, brillando con lágrimas no derramadas, pero era real. «Pido disculpas, coronel», dijo Elías con voz áspera. Era real. «Pido disculpas, coronel», dijo Elías con voz áspera. «Ha habido un error administrativo. Un error administrativo». Se agachó y apoyó una mano en la cabeza de Sarge y la otra en el cuello de Ranger. Sus dedos se enterraron en el pelaje, aferrándose con todas sus fuerzas. «Los reclutas no están disponibles para ser transferidos», dijo Elías. «Ya han sido asignados permanentemente». La habitación estuvo en silencio por un batir. Marta miró de Elías a los perros y sus ojos se suavizaron. Ella sonrió. Triste pero sonrisa comprensiva. El coronel miró el papel roto y luego la forma en que Ranger se inclinaba hacia él. Todo el peso de su cuerpo contra la pierna mala de Elías para sostenerlo. Lentamente, el coronel se levantó. Él no discutió, no exigió una explicación. Él era un militar. Sabía cómo era la lealtad. Sabía que algunos vínculos se forjaban a fuego, y no se puede romper con la tinta. «Lo entiendo», dijo el coronel.
Se arregló la chaqueta. Un escuadrón es un escuadrón. No se desintegra un equipo de bomberos. Extendió su mano. Están exactamente donde pertenecen, Marine. Elias estrechó la mano y su agarre fue aplastante. Gracias, señor. Lamento haberte hecho perder el tiempo. No es un desperdicio, dijo el coronel, mirando a los perros por última vez. Fue un honor conocerlos. Epílogo. 6 meses después, el sol de verano calentaba la acera de The Last Post. La puerta principal se abrió y sonó una campana. Entró una mujer joven con un cachorro beagle de aspecto nervioso en brazos. Miró alrededor del vestíbulo y se detuvo. Detrás del mostrador estaba sentado Elias Thorne. Tenía un aspecto diferente al de hace un año. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos se habían suavizado. Pero él no estaba solo. En una plataforma elevada detrás del escritorio, sentado en una lujosa cama ortopédica que a lo largo de todo el mostrador, había 2 perros majestuosos. A la izquierda estaba un belga. Mezcla de malinois, vigilante y astuto. El jefe de seguridad. A la derecha estaba un pastor alemán, relajado y gentil, el jefe de recursos humanos. Y en la pared detrás de ellos, enmarcado en sencillo roble, era una fotografía grande. Fue tomada con un cronómetro. En la foto, Elias estaba sentado en el suelo del cementerio, riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Ranger estaba lamiendo su cara, borrando la imagen con el movimiento, mientras Sarge se sentaba majestuosamente con una pata en el hombro de Elias. Debajo de la foto, una pequeña placa de latón decía: «El último puesto donde no se descartan las cosas rotas. Se vuelven a alistar». Elias miró a la mujer. Él sonrió. «Bienvenido», dijo. «Podemos ayudarte». Junto a él, Ranger golpeó su cola y Sarge asintió. La unidad estaba lista para entrar en servicio. La historia de Elias, Ranger y Sarge nos recuerda que las etiquetas que nos ponen los demás no definen quiénes somos. A veces, lo que el mundo ve como peligroso o roto es simplemente un alma que clama por amor. Todos llevamos cicatrices de nuestras batallas pasadas, pero como descubrió Elias, la cura para un corazón herido no es el aislamiento, es conexión. No estamos destinados a caminar solos a través del fuego. Cuando abrimos nuestro corazón a los no deseados y los olvidados, a menudo descubrimos que, a cambio, terminan salvándonos. Si esta historia tocó tu corazón, presiona el botón. Me gusta y compártelo con un amigo que necesita un recordatorio, que nunca es demasiado tarde para sanar. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias sobre lo increíble, poder del amor y la lealtad. Suscríbete a nuestro canal para nunca perderte un viaje de esperanza. Ahora me gustaría orar por usted. Que Dios te bendiga a ti y a tu hogar con paz. Que envuelva su abrazarte cuando te sientas solo, y que Él traiga compañeros leales a tu vida para caminar a tu lado. Que siempre tengas el coraje de ofrecer una mano bondadosa a los necesitados, y que encuentre su propio puerto seguro en la tormenta. Si recibes esta bendición y crees en el poder de las segundas oportunidades, por favor escribe amén en los comentarios a continuación. Dios lo bendiga.